Everyone knows Eli Hart as the victim of this senseless and horrific crime. But Eli was so much more. Eli was an amazing 6-year-old boy who always woke up full of energy and laughter. He was kind, made friends easily, loved reading books. Eli had a love for animals that was very special. Eli explored, played outside, fished with his dad. Eli was an innocent, loving 6-year-old boy. He did not deserve this. Estas palabras amorosas acerca del pequeño Eli Hart no fueron pronunciadas por Julissa, su madre, sino por su madrastra, Josie Josephson. En este paradójico caso, que te invitamos a ver hasta el final, la madre biológica, que jamás cuidó al bebé, ni siquiera cuando estaba en su vientre, tomó la peor de las decisiones para no cederle la custodia al padre y a Josie, quienes lo consideraban el centro de sus vidas. El caso de Eli Hart. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Para comprender la historia de Eli Hart, debemos comenzar por la vida de su madre, Julissa Angelica Genrich Thaler, nacida el 2 de junio de 1994 en Minnesota, en los Estados Unidos. Su existencia estuvo marcada por la inestabilidad desde muy temprano. Aunque de su familia no ha trascendido información, según consta en registros judiciales, a los 13 años Julissa comenzó a tomar bebidas alcohólicas y ese abuso no se detuvo, sino que empeoró a medida que avanzaba el tiempo. A los 16 añadió el consumo de otras sustancias. Como consecuencia de esos hábitos que estaban fuera de control, la joven comenzó a peregrinar por diferentes instituciones psiquiátricas y programas de desintoxicación. Durante dichas estancias, fue diagnosticada con 2 trastornos de personalidad, como mínimo. Sin embargo, los tratamientos que le aplicaron para sus problemas de salud mental y para controlar su dependencia aparentemente no dieron resultado. Por el contrario, la condición de Julissa parecía ir en picada, algo que saltó a la vista durante su último año de escuela secundaria, cuando escapó de casa y estuvo más de un mes viviendo en las calles y totalmente hundida en sus adicciones. En algún punto no determinado y en circunstancias que se desconocen, inició una relación informal con un joven llamado Torrey Hart. Si bien sus antecedentes y su biografía se han mantenido en total reserva, Torrey era contemporáneo con ella y no compartía su consumo de sustancias ilegales. Para 2015, cuando tenía alrededor de 21 años, Julissa adquirió el hábito de ingerir alucinógenos a diario. En paralelo, y fruto de aquellos encuentros fugaces con Torrey, quedó embarazada. Pero en vez de abandonar las drogas para proteger la salud del niño por nacer, ella insistió en llevar la misma vida. De tal modo, una vez que correspondió que se hiciera el primer control prenatal, los resultados fueron derivados a la Oficina de Protección Infantil. Era evidente el riesgo para el bebé que estaba en camino. El niño nació el 15 de diciembre de 2015 en la ciudad de Minneapolis. Su nombre completo era Eli Kenneth Alejo Hart. Desafortunadamente, Eli sufría de un trastorno genético conocido como el síndrome Townes-Brocks. Como consecuencia, algunos de sus órganos presentaban anomalías y para resolverlas tuvo que ser sometido a cirugías desde los primeros meses de vida. Luego, a fin de monitorear su condición, debió ser llevado a diferentes especialistas que le realizaron todo tipo de análisis. Un poco más tarde,
fue necesario que Eli usara audífonos para mejorar su audición. Entretanto, el descuido de Julissa hacia su propia salud y estabilidad seguía siendo mayúsculo, y la principal evidencia era que se negaba a tomar el tratamiento que se le había recetado para mantener su mente en relativo equilibrio. Como era de esperarse, Eli no recibía los cuidados acordes a su corta edad y a la condición de salud que su síndrome generaba. Para agravar la situación, era común que ella se encontrara atrapada en estados de delirio, incluyendo alucinaciones en las que algo o alguien acechaba al pequeño. Uno de los primeros que se vio afectado por los efectos secundarios de aquellos episodios de paranoia fue Tori. Julissa quería mantenerlo lejos de su hijo, y aunque él intentaba ser un buen padre, ella fue tejiendo una red de engaños, acusándolo de abusos y violencia de manera frecuente. Desafortunadamente, hubo quienes le creyeron a la perturbada mujer. En una oportunidad, cuando Eli apenas tenía 1 año y medio, la madre creyó que un insecto estaba dispuesto a atacarlo. Pronto, el episodio llegó a oídos de los servicios de protección infantil del condado de Rice. Y a partir de allí, se registró un informe al respecto exigiéndole a Julissa que tanto ella como su hijo se sometieran al tratamiento correspondiente. En respuesta, ella accedió. Por tanto, el condado cerró el caso. Como producto de la difícil realidad que representaba vivir con su madre, de manera intuitiva, el pequeño Eli desarrolló una conducta de supervivencia. De tal modo, dado que Julissa no solía percatarse de su presencia y era muy descuidada, el niño aprendió a llamar su atención golpeándose la cabeza contra una mesa. Pese a semejante crianza, nada parecía indicar que Eli fuera distinto a otros infantes de su edad. No solo tenía una sonrisa contagiosa, sino que además, a medida que crecía, derrochaba amabilidad y dulzura. Conversar y socializar eran 2 actividades que disfrutaba enormemente. Para ese momento, el vínculo entre Tori y Julissa era inexistente. O mejor dicho, del lado de él existía la mejor disposición para ocuparse de Eli y asegurarse de que creciera sano y bien. Ella, en cambio, insistía en denunciarlo ante las autoridades, aunque nunca pudo presentar pruebas que respaldaran sus aseveraciones. En 2019, el asunto escaló a niveles insospechados. Todo ocurrió cuando Julissa acusó a Tori de haber puesto una bomba en su automóvil, y no conforme con eso, presentó formalmente la denuncia ante las autoridades. No obstante, una vez que los oficiales revisaron el vehículo, lo único que encontraron fue una botella de agua con clavos dentro. Pese a que no resultó como ella esperaba, Julissa no cedió en su afán. Valiéndose del incidente y de otros métodos que nunca quedaron claros, consiguió una orden de protección contra Tori, que no solo la incluía a ella, sino también al pequeño hijo de los dos. Tori no podía acercarse o siquiera contactar a Eli. A mediados de 2020, Julissa se mudó a Farmington. Ubicada en el condado de Dakota, dentro del mismo estado de Minnesota, la pequeña ciudad parecía un escenario más tranquilo y que podría resultar acorde a un cambio favorable para madre e hijo. Un detalle significativo de esa mudanza fue que se tradujo en mayores obstáculos para Tori. Poco después, en octubre de 2020, un acontecimiento terminó por desmentir cualquier supuesta mejoría de la mujer. Porque justo en ese momento, Julissa sufrió una serie de crisis nerviosas. En su interior, voces le pedían que atentara contra sí misma. Aunque ella no hizo caso a dichas órdenes, tampoco buscó ayuda de especialistas en salud mental. Hubo otras consecuencias, y casi todas repercutieron en su hijo. Cierto día, a fin de hacer el seguimiento del caso, los servicios sociales se presentaron en el nuevo domicilio. Dado que no hubo respuesta, acudieron a la policía. Toda vez que los agentes y los trabajadores sociales ingresaron a la casa, se encontraron con una escena desoladora. Rodeado de basura, absolutamente desnudo y solo, estaba el pequeño Eli. En su piel eran visibles algunos cortes. Su cabello también estaba enmarañado,
y no llevaba sus audífonos. Asimismo, un hedor inundaba todo, y el origen era comida en descomposición. Tomando en cuenta sus antecedentes y estilo de vida, llegado a ese punto se dispararon las alarmas acerca de la salud mental de Julissa. Pensando en protegerlo, un juez dispuso que Eli, que para entonces tenía 5 años, quedase bajo la custodia legal y la responsabilidad del condado de Dakota. De tal manera que si Julissa quería recobrar la custodia de su hijo, debía cumplir con ciertos mandatos establecidos por el tribunal. En primer lugar, tenía que enfrentar su situación de salud mental, buscar ayuda especializada y tomar el tratamiento prescrito hasta asegurar su restablecimiento. Esto incluía velar de modo integral por su bienestar, manteniendo un hogar estable en el que, a la larga, Eli pudiera contar con un entorno adecuado para su desarrollo. Asimismo, se esperaba que fomentara una comunicación adecuada con el niño, tomando en cuenta que para el desarrollo integral de Eli se necesitaba de un vínculo sano entre madre e hijo. Por último, pero no menos importante, se le exigió mantenerse limpia de sustancias adictivas, para lo cual tenía que someterse a análisis aleatorios. Por ese entonces, ante todo lo que estaba ocurriendo, Tori manifestó su deseo de ocuparse de su hijo. Pero el hecho de carecer de la custodia lo dejó fuera de consideración como opción de colocación. Sin embargo, eso no lo hizo desistir. Él aceptó someterse a todas y cada una de las pruebas que el condado le exigió, entre ellas evaluaciones psicológicas, de crianza y de drogas. Cada una de ellas la superó sin problemas y quedó claro que Tori no representaba un riesgo para su hijo. En enero de 2021, el estado decidió finalmente que Eli fuese trasladado a un hogar de acogida. Y para ello se escogió a un primo de Julissa identificado como Steven Kronberg, quien vivía junto a su esposa Nikita y sus 2 hijos. Para suerte del pequeño, aquel era un hogar bastante unido y amoroso. Muy pronto, para sorpresa de todos, Eli dio inicios de una mejoría notable. A diario despertaba rebosante de energía, y esa vitalidad resultaba contagiosa. Los progresos que el pequeño mostraba les hacían sentir a Steven y a Nikita que su empeño y dedicación iban dando frutos. Y lo cierto era que ambos lo adoraban. Just so energetic and happy and joyful. Fue, sin asomo de dudas, una época maravillosa para Eli, que finalmente pudo experimentar lo que era estar rodeado por la comprensión y la calidez de un verdadero ambiente hogareño. Asistía al jardín de infantes y allí demostró su capacidad para hacer amigos. En medio de los juegos, solía repetir que cuando fuera grande se convertiría en un valiente bombero y protegería a otros. No obstante, había escollos legales por superar. En Minnesota, cuando los niños ingresan al cuidado de crianza, un reloj empieza a marcar el tiempo. Así, se estipuló un límite de 1 año para reunir a Eli con quien tuviese su custodia, que en este caso era Julissa. Si se daba el caso de que ella no cumpliera con los requisitos exigidos, correspondía derivarlo a un hogar permanente alternativo. Durante los siguientes 11 meses, ella insistió en afirmar que mantenía una buena conducta. A la par, se obsesionó con acusar a Tori de intentar hacerles daño a ella y a Eli. Además, ignoraba las instrucciones de los trabajadores sociales y les mentía, rogándoles que le devolvieran a su hijo. En una entrevista posterior, un trabajador social reveló que escuchó al niño decir que su madre se alimentaba únicamente de gaseosas y cigarrillos. Hubo otro que en una oportunidad escuchó a Julissa decir que sentía que no podía funcionar y que no sabía qué hacer con su vida. Porque lo cierto era que Julissa continuaba sumergida en los abusos de sustancias y para evitar quedar en evidencia en los análisis de drogas llegó a manipularlos. A fines de abril de 2021, la mujer fue arrestada brevemente tras robar analgésicos y agujas de una clínica local. A principios de julio, Beth Denner, una trabajadora de protección infantil, se hizo cargo del caso. Unos 3 meses después, Julissa dejó de ir a terapia,
Y no solo hizo eso, sino que en un lapso de 4 meses se mudó a 4 casas distintas. O al menos eso fue lo que dijo, pues los trabajadores sociales sospechaban que había estado sin hogar por un tiempo. Todos esos eran indicadores de que no estaba ni cerca de cumplir los requisitos para mantener la custodia de Eli. Al mismo tiempo retomó con más bríos sus acusaciones contra Tori, y eso hizo que Beth y otros asistentes sociales fueran comprendiendo que se trataba de mentiras. Por su parte, Tori comenzó a visitar a Eli y entre ambos se desarrolló un fuerte vínculo, al que se sumó también la prometida de Tori, Josie Josephson. Así, al pequeño le encantaba jugar con los autos e ir a pescar en compañía de ambos. Como extensión casi natural de su amor por Tori, Josie le profesaba inmenso cariño al niño. Tanto que los trabajadores de servicios infantiles consideraron que aquella era, en efecto, una influencia estabilizadora en la vida de Eli. Todo lo contrario ocurría con las visitas supervisadas de Julissa. Durante una, clavó sus uñas en la mano de un miembro del personal de servicios sociales y le arrojó basura. Una semana después, la trabajadora social informó que Julissa ignoró a Eli durante largos periodos y, en cambio, solo miró al vacío. Sherry Larson fue nombrada por el tribunal para representar los intereses de Eli. Entonces, tras la primera visita de observación, Julissa no hizo más que discutir con ella. Finalmente, Sherry tuvo que marcharse. Para noviembre, se acercaba la fecha límite exigida por el Estado para tomar una decisión acerca del destino del pequeño. Era un momento crucial en el caso. Por la misma fecha, Julissa fue expulsada de la prueba de drogas y el argumento que dieron para echarla fue que era demasiado conflictiva. En tanto, Sherry presentó un informe judicial en el que sugería que el caso pasara a la permanencia, lo que podría haber terminado con los derechos de paternidad de Julissa y habría permitido que el condado colocara a Eli con su padre. La madre, si estaba en desacuerdo, habría tenido la oportunidad de impugnar esa decisión en los tribunales. En ese momento hubo una diferencia de criterios. Aunque Beth compartía las preocupaciones de Sherry, la madre estaba cumpliendo en parte con las exigencias, y así se lo hizo saber a la asistente del fiscal del condado de Dakota que manejaba el caso, Jennifer Jackson. En palabras de Beth, Julissa era puntual cuando le tocaba recoger al niño o llevarlo a terapia. Además, había accedido a reiniciar las pruebas de drogas. Luego, la misma Beth le pidió a un juez que permitiera que Eli regresara con su madre en una visita domiciliaria de prueba mientras el condado conservaba la custodia legal. La decisión fue recibida con gran alarma por Nikita y Steven, quienes no confiaban para nada en el criterio de Julissa ni creían en su supuesto propósito de enmienda. Nikita, lejos de quedarse de brazos cruzados, saturó a Beth con correos electrónicos, haciéndole saber los temores que tenían sobre lo que Julissa le haría al niño. Pero Beth tenía un plan alternativo y tomó algunas previsiones en ese sentido. Le escribió a Jennifer, la asistente del fiscal, para que en caso de no salir bien la visita domiciliaria de prueba, Eli pasara a vivir con Tori y se solicitara que le dieran a él la custodia. Jennifer respondió 20 minutos después y manifestó que le gustaba el plan. En suma, de acuerdo con el Estatuto del Estado, una visita domiciliaria, como la que se estaba planificando, debía tener como resultado la protección de la salud, la seguridad y el bienestar del niño. El juez firmó la visita domiciliaria y el condado fijó el 22 de diciembre como fecha para comenzar la prueba. Hasta entonces, Julissa solo podía buscarlo en las noches y luego debía devolverlo con Steven y Nikita. Una noche, cuando llevaba al pequeño de regreso, el matrimonio quedó impresionado al ver cómo la madre conducía a una velocidad que sobrepasaba con creces la permitida. Al descender del auto, Eli iba sollozando. Bye. Bye. Más tarde, a través de un correo electrónico, le plantearon a Beth sus dudas con respecto a la pertinencia de la prueba. Porque en definitiva todo parecía indicar que la salud mental de Julissa no había mejorado en absoluto.
Pocos días después, en una fría noche de diciembre de 2021, Julissa y un compañero no identificado estacionaron en la calle frente a la casa de los Kronberg. Armados y con binoculares, se sentaron a observarlos hasta el amanecer. Alrededor de las 3 a.m., Nikita y Steven despertaron y en ese momento descubrieron a la pareja, por lo que de inmediato llamaron a la policía. Julissa y su acompañante huyeron, pero el matrimonio envió correos electrónicos a Beth repetidamente esa mañana. Estaban realmente aterrorizados por la seguridad de su familia y planeaban obtener una orden de restricción para evitar que la mujer tuviera cualquier tipo de contacto con ellos. Cuando comenzó el período de prueba, ya desde la primera jornada en que le tocó llevarlo y buscarlo en la escuela, la institución advirtió a Protección Infantil que Julissa conducía de manera imprudente. La preocupación entre los maestros era notable, incluso entre aquellos que ignoraban la historia detrás de aquel adorable alumno. En tanto, Julissa comenzó a llamar repetidamente a Sherry a fin de que cancelara las visitas con Tori. Cuando eso no le resultó, solicitó otra orden de protección en su contra, utilizando muchas de las mismas acusaciones falsas del pasado. Para entonces, Sherry se había enterado del episodio de acecho nocturno por parte de Julissa hacia los esposos que habían acogido temporalmente a Eli. De tal modo, el 30 de diciembre, Sherry estaba tan alarmada que recomendó desistir de todo el asunto y dar por terminada la prueba. Ese mismo día, Beth hizo una videollamada a Julissa en la que ésta quiso insistir sobre el tema de la orden de restricción contra Tori. Apenas Beth le manifestó que no existían inquietudes con respecto a él, la mujer estalló de ira. Y tan desproporcionada fue la reacción que Beth terminó la comunicación. Posteriormente, Julissa le cerró la puerta en la cara a otro trabajador social que fue a dejar a Eli después de una visita a su padre. A la fecha sumaba innumerables faltas a las sesiones de educación para padres y como resultado fue expulsada. A fines de enero de 2022, la Protección Infantil también descubrió que les mintió sobre su programa de salud mental. En un correo electrónico dijo que se había graduado y que ya no necesitaba los servicios. Días después, el director del programa dijo que eso no era cierto. Pese a tales circunstancias, en febrero, Beth informó a los funcionarios que no existían indicios de que la integridad de Eli corriera peligro bajo el cuidado de su madre. Otra campanada de alarma surgió cuando el comportamiento del niño comenzó a cambiar. En la escuela, sus maestros informaron que se había vuelto agresivo. Incluso, había golpeado a otros niños. También, en un episodio no poco perturbador, había confesado que su madre solía empujarlo. Pero nuevamente, Beth le quitó toda la relevancia a los hechos. Más tarde ese mismo mes, el terapeuta de juego de Eli le envió un correo electrónico a Beth para describir un incidente en el que el niño se escondió en un armario después de que su madre confrontara al terapeuta. Como es evidente, los meses seguían transcurriendo y el pequeño estaba en manos de una mujer mentalmente inestable y dependiente de sustancias sin que las autoridades que debían protegerlo cumplieran con su rol. A principios de marzo, la escuela envió un nuevo informe en el que daba cuenta de que Eli le había manifestado a un maestro que su madre era agresiva con él. Sin embargo, no hay constancia de que Protección Infantil haya tomado alguna medida. En tanto, Tori solicitó la custodia de su hijo en el Tribunal de Familia del Condado de Hennepin. Julissa contraatacó con nuevas amenazas y presentó otra orden en su contra, siempre bajo los mismos viejos argumentos. Durante ese periodo, Sherry le insistió a Jennifer acerca de su resquemor hacia la madre, a quien consideraba mentalmente impedida. Pero por increíble que parezca, ambas instaron a un juez a cerrar el caso en la próxima audiencia. En cambio, Beth opinaba diferente. A su juicio, era simplemente irresponsable, pero mentalmente competente. Y así se lo expresó al juez durante la audiencia celebrada el 30 de marzo de 2022. De tal modo, este programó otra audiencia para mayo.
Pero mantener abierto el caso de protección infantil creó un atasco legal en relación con los derechos que Tori exigía como padre. La ley estatal requiere que los casos de protección infantil tengan prioridad sobre las peticiones de custodia. Por eso, en abril, un juez suspendió la petición de custodia de Tori. A principios de mayo, Sherry, como representante de los intereses del niño, enumeró sus preocupaciones en un nuevo informe presentado ante el tribunal. Asimismo, indicó que la decisión de mantener abierto el caso había causado que se paralizara el intento de Tori de obtener la custodia, y agregó que, según su punto de vista, el padre representaba la mejor opción para el pequeño. Todo parece indicar que para entonces Beth quería desentenderse del caso, o al menos de Julissa. Cuando la madre canceló la última visita programada, Beth no la reprogramó. Tampoco verificó si había reiniciado las sesiones de educación para padres. Tal y como expresó en un correo electrónico, estaba agotada de lidiar con la mujer. El sistema seguía fallándole a Eli. Una miembro del personal de servicios sociales, Amy Horn, accedió a recoger al niño en el apartamento de su madre. Amy estaba desconsolada por lo que encontró. El niño tenía círculos oscuros debajo de los ojos. Parecía que no se había duchado en días. Eli le dijo que él y su madre estuvieron en un auto toda la noche. El 10 de mayo de 2022, el juez cerró el caso y, por increíble que pueda parecer, Julissa obtuvo la custodia total de su hijo. 9 días después, fue hasta una tienda de artículos deportivos y compró proyectiles. En la jornada siguiente, 20 de mayo de 2022, condujo en compañía del niño, se estacionó a un costado de la ruta y le quitó la vida. Agentes de la policía de Orono la detuvieron al notar que se desplazaba sin una de las llantas delanteras. La ventana trasera estaba destrozada. Julissa se defendió diciendo que los niños le habían disparado con pistolas de aire comprimido. Enseguida, los agentes notaron salpicaduras de sangre en el interior del vehículo, ante lo cual ella respondió que era carne de venado. Obviamente no le creyeron y fueron a revisar la cajuela. En ese momento encontraron algo para lo que no estaban preparados. El maltrecho cuerpo de Eli estaba oculto allí, y los agentes quedaron absolutamente impresionados por el hallazgo. A poca distancia, en un contenedor de basura, encontraron el asiento para niños que usaba Eli dentro del automóvil. Estaba lleno de agujeros de escopeta. Casi a la misma hora, antes de que se diese la noticia, Beth presentó su informe final del caso. Si bien planteó ciertas preocupaciones sobre el estilo de crianza de Julissa, concluyó que no había problemas de protección que requirieran una colocación o participación continua en la protección infantil. Entretanto, Julissa fue trasladada al Departamento de Policía de Orono. Al atardecer, solicitó la presencia de un abogado. De su responsabilidad o no en los hechos, se negó a hablar. El 21 de mayo, fue conducida a la cárcel del condado de Hennepin, donde quedó detenida sin acusación formal y con una fianza de $2 millones. El 23 de mayo de 2022, fue acusada de asesinato intencional en segundo grado. Para ese momento se conocieron los resultados preliminares de la autopsia y se reveló que el cuerpo de Eli presentaba varias heridas por el paso de proyectiles, algunos de los cuales impactaron en el torso y la cabeza. Asimismo, su ADN coincidía con el encontrado en el cabello, la piel y la ropa de Julissa. La criminal fue considerada mentalmente competente para ser juzgada por quitarle la vida a su propio hijo. Se le ofreció un acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, ella rechazó la oferta que contemplaba una condena a 40 años de prisión. En vista de su negativa, el juicio fue programado para comenzar el 30 de enero de 2023. Cuando los hechos trascendieron, se encendió la polémica y surgieron las críticas porque las instituciones le fallaron a Eli y no lo protegieron, como era su deber.
Respecto a este caso, Dee Wilson, quien tenía una trayectoria de 50 años en bienestar infantil, sostuvo que ha sido uno de los errores más impactantes en el área. En ese sentido, alegando negligencia por parte de los empleados de los servicios sociales, el 18 de agosto de 2022, Tori presentó una demanda por homicidio culposo en el Tribunal del Condado de Dakota. En específico, apuntó a Sherry y a Beth. La demanda en cuestión perseguía una compensación de más de $75,000 en concepto de daños. Desde entonces, Beth ha dicho en repetidas ocasiones que no tuvo nada que ver con el fallecimiento de Eli. Finalmente, el juicio en contra de Julissa comenzó el 3 de febrero de 2023 y estuvo presidido por el juez Jay Kwam. A cargo de la defensa estuvieron los abogados Brian Leary y Rebecca Nutteth. Durante los argumentos iniciales, el Estado describió a Eli como un niño extrovertido, amigable y parlanchín, y en ese sentido, la fiscal adjunta del condado de Hennepin, Britta Rapp, dijo al jurado que las pruebas de cómo su madre le había arrebatado todo al pequeño eran más que contundentes. Durante una de las audiencias, un testigo de la armería testificó que días antes de disparar contra Eli, Julissa compró 40 balas de escopeta y le dijo claramente que quería municiones para hacer el agujero más grande posible. Los fiscales recordaron al jurado que se encontró una escopeta en la cajuela del auto de la criminal junto al cuerpo de su hijo. Además, informaron que la mujer investigó las pólizas de seguro de Eli antes de decidir quitarle la vida y que además buscó en Google cuánta sangre puede perder un niño de 6 años. Por su parte, la defensa explicó que Julissa hizo la compra de la escopeta porque estaba preocupada por su seguridad y quería protección. Además, la abogada Rebecca planteó que no existían testigos que la hubiesen escuchado mencionar nada acerca de cometer el crimen e insistió en que tampoco había testigos presenciales del mismo. Mientras, Julissa guardó absoluto silencio, aunque por momentos parecía afectada. El 8 de febrero de 2023, tras deliberar durante menos de 2 horas, el jurado encontró a Julissa culpable de asesinato en primer grado. La audiencia de sentencia tuvo lugar pocos días después. Para entonces, Josie quiso aprovechar para expresar el inmenso dolor que la tragedia había dejado en ella y en Tori. Cuando el juez Jay le preguntó a Julissa si deseaba dirigirse a la corte, ella asintió. Pero en su escueta declaración, solo insistió en su inocencia, y acto seguido insultó a los presentes y los llamó basura. Finalmente fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Para tratar de darle cierto alivio al enorme dolor y rendirle tributo al pequeño cuya vida fue truncada, la familia se involucró en la creación de una fundación y un parque infantil en memoria de Eli, y a tal fin han organizado recaudaciones en línea. El proyecto en cuestión busca crear conciencia sobre los niños en el sistema de crianza temporal, así como prevenir que tragedias similares ocurran en el futuro. La fiscal Mary se refirió a las dimensiones de la tragedia y señaló que, si bien se logró tener un cierre legal para el desgarrador caso, nada podría llenar jamás el vacío en el mundo que Eli dejó atrás. Dio sus votos porque la familia pudiera avanzar poco a poco y eventualmente encontrar algún nivel de paz. En cuanto al juicio contra los servicios sociales, está programado para 2024. Tori recordó que presentó una demanda por muerte por negligencia y que la suma que exigió es por daños y perjuicios, porque el condado de Dakota y sus empleados fueron negligentes. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches
Hasta la próxima historia criminal.